Te cuento que hoy es domingo 10 de diciembre del año 2023 y el título que contiene el tema de hoy es este. ¿Qué dice ahí? No te escucho. Satanás no puede echar fuera a Satanás. Esto está escrito. ¿Sí? Es el segundo mensaje de la serie sobre espíritus de demonios inmundos que comenzó el 3 del 12 del 23, o sea, el domingo pasado. Así está escrito. ¿Hay diferencia entre espíritus inmundos y demonios? No, porque como vimos el domingo pasado, el Señor lo definió en una sola frase. Había un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Nadie practicó tanta liberación y estuvo tan a cara con el diablo como el Señor Jesús. Nadie en toda la Biblia. Ni siquiera en Hechos hay tanta actividad de liberación, como lo llamamos nosotros hoy, como la que realizó el Señor Jesús. De entrada, en su ministerio, como sabemos, el diablo se manifestó. Primero queriéndolo matar cuando era niño y después buscándolo en el desierto al final de los 40 días del ayuno. ¿Te acordás? Y dice el Espíritu por boca del evangelista, lo dejó por un tiempo. ¿Sí? La iglesia ha escondido al diablo, lo ha justificado y lo ha defendido y lo ha escondido. No lo nombres, no hace falta. Bueno, así fue. Yo estoy muy cómodo con este mensaje porque lo viví. Lo viví, fue lo primero que viví. Yo siempre digo, primero conocí al diablo, después conocí a Dios. Llegué a la iglesia en el año 83, en un proceso de 6 meses. Acá mis hermanas Ruth y Uberlinda son testigos. El Espíritu me tuvo ahí, obviamente sin saber nada. Te cuento la antesala de esto. Y versión corta, estuve 2 años, muy contenido, muy bendecido, muy ayudado por la iglesia a la cual me debo. Y yo siempre digo, mi origen es bautista. Y soy un agradecido de eso. Pero después Dios tenía que mostrarme muchas cosas que yo ignoraba. Y bueno, a los 2 años aproximadamente me lleva al pentecostalismo, lo cual yo no conocía. Yo venía del mundo, venía de la noche, la política universitaria, el mundo, la noche disco de los 70, el Night Lab, ¿no? Como la famosa película. La política universitaria, en la época del proceso. De pronto, en el año 83, diciembre del 83, me encuentro llorando en Neuquén, en una ministración del coro de la iglesia que tenía una cantata. Había una canción que era la Aleluya de Händel, no sé si se acuerdan, que era maravilloso cómo sonaba, llorando en el bajo de Neuquén recibiendo a Jesucristo. 2 años después me llevan al pentecostalismo. En medio de luchas, obviamente porque uno no conoce, a los 6 meses de llegar al pentecostalismo me bautiza el Señor en el Espíritu Santo. Ahí, a partir de ahí, empecé a hablar en lenguas. No podía hablar, nunca más pude hablar en español. Orar en mi idioma, nunca. No puedo orar en mi idioma. Cuando pongo a orar, enseguida fluye el Espíritu y tengo que orar en lenguas. En aquel momento que me bautizó, oraba en lengua en todos lados. Yo te lo conté alguna vez. Teníamos una chacra en Plotier y yo iba a hablar con el encargado, le decía 2 palabras, empezaba a hablar en lengua, me tenía que ir a la punta del cuadro hasta que se me pase. El bautismo del Espíritu trajo muchas cosas a mi vida y una de las que trajo fue unos 6 meses después, una noche de verano, no teniendo revelación de la palabra todavía y tampoco teniendo espíritu de oración, porque oraba muy poco. Estábamos a la salida del culto en la iglesia pentecostal donde yo estaba, en la calle Paraguay. Ahí conocí el pentecostalismo, pero mi origen, como siempre digo, es bautista. Y termina el culto, estábamos todos afuera, hay un patio, había 50 personas charlándose en grupos y llega un chico desesperado. Mal, turbado, ansioso, buscando gente y me ve. Y yo lo conocía del mundo. ¿De dónde? No del día, de la noche.
Me dice, ¿qué haces acá? ¿Qué haces vos acá? Le digo. Porque para la sociedad yo no podía estar en una iglesia evangélica, ¿no? Y me dice, no sabés, mi mujer me habla con voz de hombre y está re loca. Está en la habitación, está violenta, no la podés tocar, no sabes la fuerza que tiene. ¿Pueden venir? Yo hasta ahí no sabía lo que era el diablo. Y la iglesia esa era una iglesia donde vos decías qué unción que tiene y qué maravilloso que son los hermanos. Bueno, vamos. Yo iba a todos lados. O sea, lo hice en el mundo, ¿no? No, ¿dónde vamos a ir? Vamos. Llegamos 2 cuadras, estuvimos 15 días, como siempre te cuento, encerrados en una manifestación de demonio, una persona que tenía de todo, inclusive había una cabeza de vaca arriba del techo de la casa hervida en lejía, el hueso nada más, bueno, brujería, habían ido toda la vida a los brujos y conocí al diablo. En el año 81 estaba haciendo política en la universidad, en el 78 estaba en la Marina y en el 86, como te digo, creo, estaba echando fuera demonios. Llegué a esa casa sin idea y empezó a fluir en mí como que entendía todo lo que tenía que hacer. Todo lo que tenía que hacer y todo lo que tenía que decir. Fue la universidad eso, ver las manifestaciones. Ya te digo, estuvimos 15 días hasta que la persona quedó liberada. A partir de ahí empezó a moverse el espíritu en la iglesia sin saber yo y empezó a aparecer endemoniada gente que nadie lo podía creer. ¿Te acordás, Dira? Que nadie lo podía creer. Inclusive familiares cercanos al pastor, una hermana del que hoy es pastor de la iglesia. Y empecé a tener problemas con el pastor del lugar porque no creía en lo espiritual y se manifestaba. Y los más bonitos y los más simpáticos y las más lindas y las más bien vestidas perdían la línea. Y empezó a manifestar la gente dentro de la iglesia y empezó un proceso de liberación dentro de la iglesia que duró casi 6 meses. Al final de eso nos echaron. Porque este hombre no creía, porque decía, viste, no, este no es el diablo, es ella, es psicológico, es psicológico. Y esto está en la Biblia. En la Biblia está. No lo que yo viví, sino que puede haber una persona en una congregación por años, lo más tranquila, y puede estar poseída por un demonio inmundo, como está escrito. Cuando yo te digo que el diablo escondió, que la iglesia escondió al diablo, la iglesia escondió al diablo. La iglesia hoy predica bienestar. Bienestar, esto es sanidad y prosperidad. Y cultos de show, donde se apaga la luz para resaltar al artista o al que diserta. Eso no hacía Jesús. Mirá lo que pasó una vez en Mateo 3:20 con esto que te acabo de contar. Muy económicamente. Porque después de eso empecé a recorrer Cipolletti, me buscaban de todos lados para que vayamos ahí, hicimos liberación por años, casa por casa casi te diría. Y vimos cómo el Espíritu Santo se movía y las personas se liberaban. En Marcos 3:20 dice, se agolpó de nuevo la gente, Marcos 3:20, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, la familia de Jesús, ¿lo tenés? Vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí. O sea, la familia no le colaboraba mucho, ¿no? Entonces María y los hermanos. Hay una tradición que dice que José había muerto para esta época. Está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas. ¿Qué les decía el Señor en parábolas? Dios te muestra la profundidad de esto. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a quién? A Satanás.
¿Vos qué decís? ¿Puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Sí o no? No. No puede Satanás echar fuera a Satanás. El domingo pasado leíamos en Lucas, que tiene el correlato de esto, 4, si no recuerdo mal. Satanás no puede echar fuera a Satanás. O sea que ninguna persona que no tenga a Jesucristo en su corazón va a ser libre. ¿Sí? ¿Lo tenés eso? ¿Lo tenés claro? Lo que te contaba al principio está acá, Lucas 4:33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. ¿Cómo estaba este hombre? Lo más tranquilo. Este hombre estaba lo más tranquilo en la sinagoga. Hasta que entró Jesús. Y empezó a hablar la palabra, como vamos a ver más en detalle. Y una vez que entró Jesús, que obviamente ninguno de nosotros jamás va a hacer lo que él hizo, ¿no? Pero vivimos por el mismo espíritu, experiencias en menor grado de lo que él vivió. Era un miembro de la sinagoga, estaba de visita, no sabemos. Pero estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo. ¿Se habían dado cuenta? ¿Se habían dado cuenta? No. Hasta que el demonio no se pudo contener más y se manifestó, como nosotros le llamamos, el espíritu inmundo y empezó a gritar diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿Y por qué no se manifestó antes? ¿Por qué? Vamos a ver lo más fino más adelante. Porque no estaba la palabra. Jesús sí tenía la palabra, fiel y con revelación, el espíritu de la profecía, ¿o no? Y porque no había unción. Y el Señor tenía unción. Y cuando aparecieron estas cosas en Jesús, que vino como hombre, en todo semejante a sus hermanos, el diablo no se aguantó. Y ese miembro de la sinagoga pasó a un segundo plano. Quedó manifiesto que su cuerpo era un camuflaje. Y que realmente el que tenía posesión de ese hombre era el espíritu inmundo que lo dominaba. En este caso, dice que tenía un espíritu inmundo. ¿Todo el mundo está endemoniado? No. Depende del lugar que le haya dejado al diablo. Le haya dado al diablo. Esto es como las deudas. ¿Todo el mundo debe algo más, mucho más de lo que puede pagar? No. Depende lo que haya comprado, cómo se haya endeudado. La sociedad de hoy le ha dado mucho lugar al diablo y el diablo toma esos lugares. Por eso decimos, por el Espíritu hace años ya, que la gente va a estar manifestada en la calle. Y lo ves en la ira. Lo ves en la ira, que es la forma más fácil de verlo. También los ves en las traiciones. Porque ¿quién traiciona? ¿Quién traicionó a Jesús? Judas. ¿Judas estaba vacío de espíritus inmundos? No, cuando Jesús le dice en la cena a Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, ¿se lo dice a Judas? Y era el tesorero de la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva era un grupo de mujeres que acompañaban a Jesús, los apóstoles. Era el tesorero. Judas llevaba la bolsa. Sustraía de ella, era ladrón. ¿Por qué espíritu era ladrón Judas? ¿Por qué espíritu? ¿Por el Espíritu Santo? Está escrito, sustraía de la bolsa y le llevaba la contra a Jesús. Siempre el que lleva la contra es porque barre para sus intereses. Aquella mujer quebrantadísima rompe ese frasco de perfume de alabastro y Judas salta y dice,
Esto se podía haber vendido y dado a los pobres. Mirá vos, Judas, qué altruista. Se ve que la política en los últimos años no solamente fue la única que pensó en los pobres, ya Judas pensaba en los pobres. Y no te hablo de política, te hablo de espíritus. Y dice Juan, pero esto decía no porque se preocupara de los pobres, sino porque sustraía de la bolsa. Y el que tiene oído para oír, oiga. ¿Cuántas familias hoy hay divididas por traición? Adulterios, familias destruidas donde hay niños, porque el problema no son los grandes, porque los grandes rehacen su vida, dice, tiene derecho a amar. Los que quedan colgados son los pibes, ¿o no? Los niños, destrozados, porque no entienden cómo el padre dejó a la madre, porque para ellos es la madre la persona más importante de la tierra. Y ahora algunos hasta están tan endemoniados, tan poseídos, que se juntan a comer el actual con el ex y los pibes del anterior. Pasados los años decís, ¿cómo la juventud está como está? ¿Por qué se quieren suicidar? Porque el mundo le ha dado tanto lugar al diablo y el diablo toma su lugar. No desperdicia ninguna oportunidad. Y todo lo que vemos alrededor nuestro es destrucción. Y la iglesia, con la luz apagada, la sinagoga con este hombre ahí, que en la sinagoga de Capernaum, ciudad marítima de Zambulón y del Estalí, la zona de Galilea, ahí no se leía la palabra. ¿No se leía? ¿O sí? No te escucho. Sin embargo, este hombre no se manifestó hasta que no oyó la verdadera palabra. Ungida como la que tenía el Señor Jesús, que sus interlocutores, aún sus enemigos, decían, mirá cómo enseña este, porque no enseña como los escribas, sino como quien tiene autoridad. Y esa autoridad hacía que el diablo se manifieste y empiece a gritar en medio de la sinagoga. En esa sinagoga de Capernaum, que llevaría siglos ahí, porque no hay registros, probablemente habría que leer a Ersheim para esto, es un historiador judío, no hay registros, pero no la inauguraron esa semana. ¿Vos qué decís? ¿La inauguraron esa semana? ¿Se oraba? Claro que se oraba. ¿El judío no invocaba? ¿Y por qué esas oraciones no hicieron que los espíritus inmundos estén incómodos? Que el espíritu que tenía poseído a este hombre empieza a estar incómodo, raro, complicado, hasta que no tuviera más lugar en la vida de ese hombre que se estaba perdiendo. Porque alguien que tiene un espíritu inmundo, sus obras no son obras de justicia. Los espíritus pueden acosar a la persona o pueden poseerla. ¿Están todos poseídos? No. ¿Están todos acosados? Sí. ¿Cuál es la característica de una persona acosada por espíritus inmundos? Dice la Biblia en los evangelios que Jesús una vez liberó a una persona que estaba gravemente atormentada por un demonio. ¿Tiene paz? No. Cuanto más pecado, más lugar al diablo. Y el diablo reclama lo suyo. Entonces Jesús, ¿por qué hizo esta pregunta a los escribas que decían por Belcebú? Que era el peor nombre que tenía el diablo. Porque era el príncipe de las moscas del lugar donde se echaba el estiércol. Que tiene que ver con el dios cananeo, Baal, Zebú. Echa fuera a los demonios. Jesús le dice, miren, en esta sinagoga, mientras esté Satanás en la vida de ustedes, mientras no haya arrepentimiento, mientras no busquen la unción del Espíritu verdadera, genuina, y no agradar a los hombres como hacían los judíos en esa época, que el Señor dejó tantas veces en evidencia, mientras sigan así con el ritual, con las costumbres, con las tradiciones, con los mandamientos de hombres y agradándose entre ustedes en este lugar, Satanás no va a poder ser echado fuera.
Porque Satanás no puede echar fuera a Satanás. El mundo generalmente parece caótico, pero no es caótico, está perfectamente unido, porque Satanás tiene un reino que no está dividido. Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Que se olvidó de esto la iglesia? ¿Será por eso que tenemos pocos amigos? Una vez escuché esto y me encanta decirlo. Dijo John Wesley, fundador de la iglesia metodista, del avivamiento de 1700 en Inglaterra. Dicen que el avivamiento que Dios le dio a Wesley impidió una guerra civil. Tu Dios, le dijo a alguien, es mi demonio. Hablando con un religioso. ¿Nos hemos olvidado que tenemos un enemigo? ¿Que hay que pelear una buena batalla? En la década del 90 nosotros teníamos la iglesia acá al lado, una profecía que venía un gran peligro sobre la tierra. A los 15 días empezó la guerra del desierto. George Bush padre era presidente de Estados Unidos. Parecía que la guerra no iba, eso parecía el fin del mundo. Pero yo me había quedado con esto. El Espíritu no dijo gran guerra, dijo gran peligro. Duró muy poco. Y cuando lo entrevistaron a George Bush padre, un hombre del mundo, las piedras hablarán, sobre los jóvenes americanos que iban a tener que ir a volver a morir en un campo de batalla, él dijo, cada generación, lo dijo de manera natural, pero la sabiduría clama en las calles, cada generación tiene que pagar el precio de su libertad. ¿Qué? ¿El diablo no está más suelto? Estamos llenos de conciertos, como te decía, y de mensajes de confort, de prosperidad y de sanidad. Y no hay más que conductas que se pueden clasificar como éticas, faltas de éticas o moral. No hay espíritus de división, como le pasó a Jerobaal con los de Siquén, en los matrimonios para destruir familias. ¿El diablo está atado o está suelto? Este hombre interactuaba en su sociedad, seguro. Seguro que sí. Comerciaría, tendría un negocio o no, haría un trabajo, hablaba con sus familiares, interactuaba con sus hijos, entraba, salía, compraba, hablaba en la ciudad de Capernaum con sus vecinos, y nadie sabía que estaba endemoniado. Hasta, Dios santo, que Jesucristo vino a su vida. El único que te puede librar de las potestades de las tinieblas. Y el día que Jesucristo vino a la vida de este hombre, entró en esa sinagoga, este hombre fue libertado, porque el Señor echó fuera a este demonio. En Lucas 4:35 dice, Jesús le reprendió al hombre. ¿Con quién estaba hablando Jesús ahora? ¿Con quién? Con el demonio. ¿Vos te crees que todos los que predican creen en esto? Cuando la iglesia se pone mundana, venimos del mundo, la carne es débil, no somos mejores, ni tenemos la vaca atada, pero por lo menos queremos dar la batalla. Cuando la iglesia se pone mundana, ¿por qué se pone mundana? Como te decía el domingo pasado, por el Espíritu, el endemoniado de Gadara estaba desnudo, cuando fue libre se vistió. Hoy tenemos todas las pibas del pueblo con top, repito lo del domingo pasado. Corpiño de paseo. Bueno, cuando sean libres se van a poner una remera. El endemoniado gadareno fue diagnosticado por cualquiera, hubiera sido diagnosticado por loco. Sin embargo, estaba poseído.
Porque cuando fue libertado, y repito el domingo pasado 2 cosas, cuando fue libertado, estaba sentadito, ese que nadie podía atar ni con cadenas al lado de Jesús, dice a los pies, vestido y en su juicio cabal. Se terminó el diagnóstico, no estaba loco, estaba endemoniado. ¿Todos los que tienen diagnóstico de locura están endemoniados? No. No, porque puede haber fallas del cuerpo, problemas neuronales. Ahora, ¿están todos con una locura natural? No. ¿Y la iglesia? Organizando recitales. Satanás no puede echar fuera a Satanás. Yo tengo que aprender eso. Soy el primero que lo tiene que saber. Yo necesito a Jesucristo de Nazaret en mi vida. La palabra revelada, el espíritu de la profecía y unción. Y esto viene a través de la oración, no de otra manera. No hay otra forma de tener unción. ¿Cuántas personas fueron a un cumpleaños de 15 y se encontraron con el Espíritu Santo? ¿O sentiste al Espíritu Santo? Es que no está ahí. Es increíble, este hombre no estaba en el centro de bomberos voluntarios de Capernaum. No estaba en el lawn tenis de Capernaum, que lawn significa césped, club de tenis de césped. No estaba en el círculo italiano de Capernaum, como para permanecer endemoniado, como estaba poseído por un espíritu que hablaba por su boca y estaba dentro de él. Y el Señor después le dijo, le decía al demonio, lo reprendía y dice que el demonio salió de él, pronombre del hombre. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Adentro. Si no hubiera salido de junto a él. Este hombre no estaba en el club de pescadores de Capernaum. Este hombre estaba en la sinagoga de Capernaum, donde se invocaba el nombre de Adonai, como decían ellos. Escuchaba la palabra, que se leía rigurosamente. Sabemos porque Jesús, cuando fue a Nazaret, se levantó y le dieron el rollo, ¿te acordás? Pero no se manifestaba. ¿Por qué no se manifestaba este hombre? En un lugar que no era social y deportivo de Capernaum, era el lugar donde había consagración, sí, a costumbres, tradiciones y mandamientos, lamentablemente, cosas que no santifican, ideas de hombres, la iglesia del hombre. Porque Satanás no echa fuera a Satanás. Y ninguno de nosotros está libre de ser usado por el diablo, si no vela. Porque le pasó a Pedro, que estaba loco el Señor Jesús, mi bendito Cristo. No, no estaba loco, pero como si estuviera loco. Cuando en un momento está hablando con Pedro, 5 minutos después le está diciendo, a Pedro le está diciendo Satanás. ¿Qué, le cambió el nombre? ¿Le cambió el nombre? Porque Pedro en un segundo, después de haber tenido la revelación de que él era el Cristo, el Mesías, de Dios prometido, le dio lugar a un pensamiento a través de los sentimientos, se compungió y le dijo a Jesús, que esto no te acontezca. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Cuánto tardó Pedro en cambiar de pensamiento? ¿No hemos leído la Biblia? ¿Contra quién peleamos si no peleamos contra el enemigo? Yo lo conocí así, fortuitamente. Una cálida noche de verano, salía de un culto, un hombre natural, tenía la unción del Espíritu, pero no tenía revelación de la palabra, vino 2 años después, del Espíritu de la profecía. Leía, interpretaba gramaticalmente, interpretación de textos. Muchos predican interpretación de textos. Eso hace que el diablo siga cómodo. Y alrededor de las 10:30 de la noche estaba mano a mano con el diablo, viviendo algo que nunca me hubiera imaginado años atrás.
tendríamos que volver a leer los evangelios y preguntarnos contra quién peleaba Jesús. El Señor le dice algo a Pedro ese día que lo reprende a Satanás, que era el espíritu que estaba en Pedro, porque el hombre es cuerpo, alma y espíritu, lo vimos el otro día. Le dice, porque no pones, y eso es una cosa que en la iglesia te cuesta, mirá que acá se predica y cuesta sacar la mirada de los hombres, cuesta un Perú. Por ahí pasa que pasan, hay gente que hace 10 años que está y viene un día y te dice, no, tropecé porque puse la mirada de los hombres, y vos decís, pero ¿qué escuchaste todo este tiempo? No, porque el hermano, la hermana, me sacó la lengua. Apártate de mí, Satanás, le dice el Señor Jesús al espíritu que había tomado dominio de la persona de Pedro a través de los sentimientos que hacen que dejes la fe. Y le dice, porque pones la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Así que si vos sos de esos que dejó de mirar a Dios, ya sabés quién es tu coach. ¿Quién te está coachando? Coachando, no sé cómo se dice bien, pero suena lindo, ¿no? No era el círculo italiano de Capernaum donde se juntaban los soldados romanos a beber y acordarse de Roma y a hablar de sus legiones y de que cuándo iban a volver y cuánto hacía que estaban y esta batalla y la otra batalla. No era eso, tampoco era el club de pescadores. ¿Te acordás del día que nos agarró el viento en el medio del lago? Sí, me acuerdo. Era una sinagoga sin Dios. Porque en esa sinagoga, cuando entró Dios, en la persona de Jesús, el diablo al espíritu inmundo no le quedó otra cosa que empezar a gritar. Porque no soportó la presencia de Dios, la manifestación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y nosotros nos despertaremos. Seguro que estábamos bastante despiertos, pero del todo. ¿Seguimos viendo hombres? No deberíamos. Deberíamos poner cada cosa en su lugar. Seguimos comentando, viste, como te digo, de los periodistas deportivos. Los periodistas deportivos están 4 días antes de un partido hablando del partido, de lo que tiene que pasar. Viene el partido, que no es nada, como la cancha de acá atrás con gente. Termina el partido, están 4 días después hablando de lo que tendría que haber pasado. ¿Y así te la pasás vos con los hombres? Manoseando los pecados y las conductas de los hombres sin ver los espíritus que los dominan. No deberías. No deberías. Deberías orar para que Dios te revele el mundo espiritual. Y sobre todo te revele los evangelios. Y te revele que Jesús echaba fuera demonios de dentro de las personas. Y así como te dije el domingo pasado que la mala noticia era que los hombres y las mujeres pueden estar endemoniadas. Las puede usar el diablo. Nos puede usar el diablo si no velamos. Nos puede usar porque a veces parece que porque cumplís tu función de pastor, no te puede usar el diablo, ¿sabes qué? Pedro estaba endemoniado. Le reprendieron al diablo. Lo perdonaron, le dieron oportunidades, pero no se la dejaron pasar. O se la dejaron pasar. Hay una palabra acá muy interesante. Dice Lucas. Lucas yo hace unos meses atrás te dije que para mí el primer historiador de la iglesia no fue Eusebio de Cesarea, como dicen en su historia eclesiástica, historia eclesiástica. Para mí el primer historiador fue Lucas. No solamente para mí, hay muchos que piensan lo mismo. Y Lucas, ¿por qué? Porque Lucas 1:1, y ahora vuelvo al tema, si Dios lo permite, dice, Lucas y Hechos era un solo libro. En una oportunidad, en una visión del Ministerio de Enseñanza de la Palabra, Ricardito habló de esto. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, ¿qué? No te escucho. La historia
de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado, ¿qué hace un historiador? Investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh excelentísimo Teófilo, que sabemos era un seudónimo, Teófilo es amor a Dios, Teo es Dios, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hay cosas que escribe Lucas, son imposibles que las haya averiguado a no ser de la persona que las vivió. María se entera que su parienta está embarazada, Elizabeth, la que no podía tener hijos en las montañas de Judea, y dejando Nazaret va a Judea. Cuando llega y entra a la casa, dice que la criatura que había en el vientre de Elizabeth saltó en su vientre. Dice, la criatura saltó en su vientre. ¿Quién es la única persona que podría decir esto? Elizabeth. Elizabeth era la única persona que podía haber contado esto a Lucas. Lucas, cuando vino María, porque Lucas se encargó de investigar, y eso significa ir a entrevistar, si querés, a toda la gente que estaba involucrada. 27 años aproximadamente después de la muerte de Jesús, muy cerca, entre el 69 y el 52, aproximadamente después de Cristo, 27 años más o menos después, Lucas escribió, guiado del Espíritu, esta historia, directamente de los protagonistas. ¿Qué otra que la mujer embarazada te puede decir? Cuando ella entró, la criatura saltó en mi vientre. ¿Qué otro? ¿Zacarías? ¿El marido? No te escucho. Ese fue el trabajo de Lucas. Dice, estaba. Esa palabra no está, ninguna palabra en la Biblia, ni siquiera un tilde ni una jota está por casualidad. Estaba en la sinagoga, estaba. Estaba desde el punto de vista de la obra de Lucas. Historia, estaba, pasado. Y estaba porque cuando entró Jesús dejó de estar ese hombre endemoniado en la sinagoga de Capernaum. ¿O no? Dejó de estar. Lucas 4:33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, te leo el 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad, que es lo que tiene que hacer la iglesia, ¿no? Predicar con autoridad. Estaba, pero no con autoridad gestual o de grito o de voz exaltada o voz de tango. Garganta con arena. Con autoridad del Espíritu. Estaba en la sinagoga. ¿Cuánto hacía? Kilos A. Kilos A. ¿Quién lo sabe? ¿Un mes? ¿Ese día? ¿Años? Hay gente que vos decís, yo no entiendo por qué hace esto, no entiendo por qué hace lo otro, no entiendo por qué dice esto. Lo que toca lo destruye. Vos lo que no entendés, mi amor, es que está endemoniado, que lo usa el diablo. Lo usa el diablo, porque si tuviera el Espíritu Santo, no te haría lastimar a tu prójimo, porque el Espíritu te lleva a amar a tu prójimo. No, pero no puede ser, porque es antiguo. ¿Y qué tiene que ver? Puede ser antiguo, el fundador, el pastor, el padre del pastor, la amante. ¿Está endemoniado? Está endemoniado. ¿Por qué? Porque por sus frutos, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo. ¿Y sabes qué? A partir de ese día, dejó de estar. ¿En la sinagoga? No, dejó de estar endemoniado. Porque vino uno que tenía el poder de Dios. El Señor Jesús vivía haciendo liberación. Y Él les dijo,
Si yo por el dedo de Dios, que figura una antropomórfica de poder, del que da la orden, por el dedo de Dios echo fuera demonios, como dice el 11:20, Lucas 11:20, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Vemos asesinatos, femicidios cada vez más atroces, iras descontroladas, enojos, divisiones, familias peleadas, familias divorciadas, hijos que se quieren suicidar a los 11, 12 años. Desastre, 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 desastre. Es que se le ha dado tanto lugar al diablo. Tanto lugar. Y ni hablar de la justicia de Dios. Cuando se sancionó la ley del aborto, más allá de lo que vos pienses políticamente, que te lo digo como se dice en mi barrio, me frega. Me frega, ¿por qué? Porque aborto es asesinato. Entonces, se sancionó una ley para matanza libre, y no te lo digo a vos, sino al que me oye por la radio, nos ve en el video, no tenemos problema, no le vamos a sacar el brazo a la jeringa. Porque vos firmaste una sentencia, o sea, le diste carta libre a la justicia de Dios porque ahora vas a matar a mansalva. ¿Legalmente? Sí. ¿Bajo qué ley? ¿Bajo la ley de Dios? El otro día me contaban una anécdota, sin nombrar las personas, de una mujer totalmente angustiada, mayor, porque tiene un hijo y la nuera le dijo: yo te quiero aclarar una cosa en una cena familiar para amargarle la vida. El día que tenga un hijo, el día que quede embarazada, aborto. Así como lo oís. ¿Le trae justicia a una nación eso? ¿Fue del Espíritu de Dios? ¿Fue Dios? ¿Y cuántas cosas más que nosotros vemos que se hacen libremente y solamente le dan lugar al diablo, le dan lugar al diablo? Se han perdido los principios y los valores. Se defiende al malo. Porque el diablo ama lo suyo. Está escrito, el mundo ama lo suyo. Y el mundo está bajo el maligno. Y si ama los suyos, ergo, ama los suyos. Por eso le podríamos contestar tranquilamente a Job cuando se hacía la pregunta del millón. Job se preguntaba: ¿por qué prospera el impío? Porque el mundo está bajo el maligno, Job. Y el diablo ama lo suyo. Por eso prospera el impío. ¿Vos por qué te crees que prospera el impío? Estoy buscando el pasaje a ver si lo tengo. ¿Por qué te crees que prospera el impío, Job? Ya estoy. Paz. Yo no tengo apuro, ¿no? Se ven lustrosos, dice el Espíritu en la palabra. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir durmiendo? ¿No vamos a ir a la oración a preguntarle: Señor, ¿me usa el diablo? Dame discernimiento. Yo quiero saber cuándo no soy yo. Quiero saber, Señor. Porque yo quiero ser cristiano. Y cristiano significa seguidor de Cristo únicamente. Y yo tengo una batalla. La buena batalla de la fe, que pelear por delante. Muéstrame, porque si yo no soy libre, no puedo ayudar a otros a ser libres. Como está escrito, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. No todo el mundo se va a manifestar como este hombre, te lo he dicho muchas veces. Lo primero que te liberta es oír la palabra con fe. Oír con fe te purifica, porque la palabra santifica, y después la oración sobre esa palabra. Porque la palabra y la oración santifican las cosas. La oración, básicamente, fundamentalmente, cuando vos no pensás que haces todo bien, cuando vos tenés calculado, como todo cristiano, tenés un presupuesto, es decir, a mí me puede usar el diablo tranquilamente. ¿Y sabés cómo te das cuenta que los llamados no tienen este presupuesto? Porque yo te hago una pregunta: ¿vos estás dispuesto a que te insulten y irte a la cruz? No te escucho. Sé sincero. ¿Estás dispuesto a que te ataquen y no reaccionar en ira? ¿Estás dispuesto a perder y decir: Jehová quitó? Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito.
entonces tenés motivos de oración. ¿O no? ¿Qué decís vos? ¿Tendrás o no? El Señor Jesús dijo, como venimos viendo días anteriores, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Como te decía hace unos domingos atrás, esa masa de barro con forma de cuerpo, similar al del Hijo en Edén, o afuera de Edén todavía, que Dios hizo con sus manos en la creación, lo más similar a un cadáver, lo más similar a lo que te encontraste una vez en un velorio, un cuerpo sin vida, sin sentir, sin latir, seco, un pedazo de barro, lo más similar a un cadáver, no tuvo ninguna actividad hasta que el hálito de vida entró en él. Por eso el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Nosotros queremos ser todos los días la iglesia de Jesucristo y no la iglesia del hombre, pero para eso tenemos que crucificar el yo. Hay un lugar o dos lugares donde el diablo se esconde cómodamente. Uno es el yo. Cuando a vos te marcan o a mí me marcan mis errores, mis pecados, mis falencias, mis equivocaciones, y yo lo tomo como un ataque personal. ¿A mí me estás hablando? ¿Vos sabés con quién estás hablando? Y el yo, y el diablo se esconde atrás del yo y mira al demonio. Dice, es a vos, ¿eh? El orgullo que está dentro del yo, el supuesto buen nombre que tenemos. ¿Tendríamos buen nombre si Dios no nos hubiera llamado? Y ahí se esconde la ofensa. El diablo dice, te ofenden y no te respetan. Y vos decís, sí. Y él sigue cómodo, porque vos no estás diciendo, no, este no soy yo. A mí me están usando. Porque ves que destruiste todo. Entonces decís, no fui yo. Porque leí la Biblia. Y hay uno que vino a matar y destruir. ¿Y estás dispuesto a arrodillarte y decir, Señor, a mí me usa el diablo, pero no quiero que me use más? Cuando la persona está endemoniada, puede tener poseída, puede tener 1, 7 como María Magdalena o legiones como el Gadareno de demonios en su interior. De nuevo, ¿está todo el mundo endemoniado? No. ¿Es todo el mundo propenso de ser usado por el diablo? Sí. Es muy interesante cómo el diablo se mueve adentro de las personas y vos no lo vas a conocer a no ser que tengas esta oportunidad de vivir, de hacer liberación. Hay un diagnóstico, 2 diagnósticos que el mundo da. Uno es el de la discapacidad, como veíamos el domingo pasado y lo quiero repetir. Y no por casualidad Jesús dice que había un hombre que tenía un espíritu, que era mudo porque tenía un espíritu mudo. Y que salido el demonio, el mudo, ¿qué hizo? Habló. Qué casualidad, ¿no? ¿Todos los mudos son mudos? ¿Esa es una discapacidad o no? ¿Por un espíritu mudo? No. ¿Ninguno? ¿Ninguno? Hay otro diagnóstico, o sea que la discapacidad muchas veces, así como la locura, puede ser una persona poseída. Hay un diagnóstico muy común hoy que es la bipolaridad. Yo creo que algunas personas son tripolares, cuatripolares, quintupolares. ¿Qué es la bipolaridad? Una persona se levanta contenta, a los 5 minutos tiene cara de te voy a matar, a los 20 se quiere ir. Te dice te amo, al 5 minutos no te amo más. Cambiante, personalidad cambiante, bipolaridad, está de moda, ¿viste? No, es re bipolar. Como algo progre, ¿viste? No, mi marido es re bipolar. Primero me dijo que me iba a dar plata, ahora dice que no tiene. ¿Qué es la bipolaridad? La bipolaridad es alternancia de los demonios que están en la persona en el manejo de la persona.
Son demonios diferentes, por eso la persona manifiesta caracteres diferentes. Entonces, ¿está contenta? Y el demonio dice, no, déjame a mí. Y viene el otro, te odio. Me levanto feliz, a la mañana me va bárbaro, tuve una mañana tremenda, cobré, que es lo mejor que nos hace, viste, que nos den plata. Oré, di gracias, pues yo soy muy cristiano. Fui a comer tranquilo, me tiré un rato y me levanté odiando a todo el mundo. Si no le hable. ¿Por qué? Porque cuando se levanta aparece el otro, no el de la mañana, el otro. La bipolaridad es alternancia de demonios en el control de la persona. Oí bien lo que te dice el Espíritu. Lo que la Biblia llama doble ánimo. ¿Pero qué es? ¿Natural? No, es espiritual. ¿Qué pasa cuando vos empezás a orar y decís, no puede ser, Señor, que haya cambiado 3 veces personalidad en el día? A la mañana me levanté amando, al mediodía me levanté reclamando y a la noche me acosté odiando. Bueno, habrá sido el Señor. ¿Cuándo vamos a empezar a ver el mundo espiritual como lo veía el Señor Jesús? A discernir, porque el discernimiento se pide, se clama, hay que velar y orar, se clama por uno mismo. Si, ¿cómo, Señor, voy a ser tan cambiante? ¿Cómo te llamás vos? Salí de acá. Somos cristianos. ¿Para qué nos dieron el Espíritu Santo? Porque la batalla es espiritual, no es con fuerza. El Señor Jesús dijo en Lucas 11:21, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas de quien confiaba y reparte el botín. ¿Sí o no? Qué hermoso, ¿no? Mirá al Señor cómo hablaba de abrir comedores en la iglesia, ¿no? ¿Sí o no? De juntar plata. ¿Viste que la iglesia del Río no pide plata? Porque el diezmo es un convencimiento de pecado. Para que sea de justicia. Y si no te convence Dios, vamos a estar media hora acá, lata, que lata, que lata, que lata. Para añadir pecado a pecado a pecado, rebelión a pecado. La prosperidad viene de Jehová. Si alguien le roba a Dios, le roba por un espíritu no te escucho. Si no, ¿viste cómo los pibes cuando los encargan? Dice, ¿qué te pasa? No, que como dice mi nieta, pilá, dice. Pero cuando te convence de pecado te quiere matar, ¿o no? Porque no es el dinero, es el mandamiento. ¿Quién es este hombre fuerte armado? El diablo. ¿Y cómo ve el diablo al hombre que posee? Como un palacio. La Escritura dice, volveré a mi casa donde salí. Pero acá Jesús dice que guarda su palacio. ¿Y quién se siente en un palacio? El que está muy cómodo. Puede ser un monoambiente, pero si este es un palacio para mí. Ay, gordito, qué bien que está. Correte que no puedo entrar al baño porque el gordito, si se pone la silla ahí, nadie puede ir para allá y hay que... Tan chico el lugar. Se corre el gordito y el gordito dice, bueno, dale que... Era tan chico el lugar que dijo uno que cuando pensaban algo, pensaban lo mismo. Lo chico que era. Y el diablo así ve al hombre. Cuanto más cómodo está, cuanto más incrédulo es, cuanto más religioso es, costumbres, mandamientos. Si me ir con los mormones, anda, vamos con los mormones, vamos. Hemos ido a tantos lados, hermano. Y allá va el tranquilo y dice, mirá qué bueno. Está bueno esto de Maroni. ¿Te parece una marca de autoelevadores? Maroni, ¿no? ¿Sí? Moroni, ¿no? Hasta lo desconocí. Está lindo, dice. Vamos a predicar a Smith. Está bueno esto. ¿Cuál es el problema? Me voy a poner a orar. No.
justo tenés algo que hacer, o no te acordás, tenés razón, después voy a orar. El diablo busca quedarse en su palacio, cómodo. Hay lugares donde está muy cómodo. Hay gente que no acepta de ninguna manera que hay un Espíritu Santo y todo lo demás son espíritus inmundos. ¿Por qué Jesús dijo que había un espíritu? El espíritu por boca de Pablo. ¿Cuántos espíritus hay? De Dios. ¿Y por qué dijo eso? Hay una serie de esto, ¿te acordás? En paz está todo lo que posee. Y esta es la persona que llega a la iglesia, se viene a la iglesia. ¿Llega? No, del primer culto que fui me fue horrible, me pasó de todo. Se enojaron los muchachos, entonces. Le pasó de todo. ¿Por qué? Porque hay alguien que no se quiere ir de ese palacio. Hay alguien que no se quiere ir de esa casa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Lo saca al hombre. Pero cuando viene Cristo, dice, otro más fuerte que él, y le vence, no solamente le vence, sino que le quita todas sus armas en que confiaba. Porque las armas del diablo son argumentos y altiveces, como está escrito, que se levantan en contra del conocimiento de Dios, a modo de pensamiento, y alejan la persona de la fe. Nosotros, para ir terminando, estamos en una guerra que vamos a tener hasta el día que partamos. Pero es mejor darla, porque esta es la buena batalla de la fe. Que sean abiertos nuestros ojos para ver que no estamos peleando ni con la mujer ni con el marido, estamos peleando con el espíritu inmundo que los toma a ellos y a nosotros. Que cuando alguien se acerque y nos diga, hermano, lo que vos dijiste está mal porque la Biblia dice otra cosa, tenés razón, amén. Para eso está la cruz. Y hay una cosa muy interesante en la cruz. Nos critican ahí porque tenemos que morir. Pero morir no es el final. Morir es el paso para estar en Cristo. Por eso Pablo dice, para mí morir es ganancia. Y él moría para estar en Cristo. Y en Cristo la vida es muy diferente. No morimos para morir. No estamos ahí privados de todo. Muertos a placeres y a lujos. Estamos ahí para ganar a Cristo en nuestras vidas. Y para poder ayudar a otros a ser libres. Hay cientos de cosas más para decir. Pero lo más importante es esto. Amado hermano, vos que nos oís o en la radio, está escrito, Satanás no puede echar fuera a Satanás. Las alabanzas, lo que tenemos que hacer, adorar y alabar a Dios. Las alabanzas que traen la presencia de Dios son una parte del culto, pero la liberación es por la palabra y la oración. Dios bendiga a la Iglesia del Río.